Las nitrobacterias, muy bien, está la grabación. Dice la pregunta 1, las nitrobacterias emplean los electrones como fuente de energía, los cuales son obtenidos de la oxidación del nitrito a nitrato. Así convierten el CO2 en compuestos orgánicos como la glucosa. Según lo mencionado, ¿qué tipo de nutrición presentan dichas bacterias? A ver, ¿qué han marcado por ahí? La C, ya, pero antes de dar clave, falta un poco de teoría. Ya. Uy, uy, yo pensé que acababa toda la teoría. A ver, cuando ustedes hemos tenido clase, falta. Uy, uy, claro, pues el lunes. Yo pensé que el lunes hemos acabado todo. Falta respiración. Ya, volvemos a la teoría. No, no. Para ir en orden, ¿no? Para ir en orden, para ir en orden. A ver, a ver. Ya que estamos volados, ¿ah? Estamos como brisa. Ya, a ver. Ustedes me dirán, yo recuerdo haber acabado, ¿ah? No, yo me acuerdo que les hablaba de respiración. A no ser que esto. Ya acabamos, dice Diego, ¿qué? Hay una confusión acá. Profe, desde ahí nos quedamos. Sistema respiratorio. Sí. Ya, gracias. Sistema, uy, uy, disculpen, pucha, que... Uy, 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 desde ahí, ya, listo, listo, gracias, ya, ustedes no me dicen, miren, vea, así, muy bien, gracias. Ya, esto es, algo, recuerden que eso vamos a verlo rapidito, porque esto es 15 minutos, pues, rapidito, nada más, ya, sistema respiratorio, porque se ve solo lo necesario para un examen de admisión, así es. Ahora sí, dice por acá, dice, en los nidarios o celenterios, como la malagua, hidra, y en los poríferos, como la esponja de mar, no hay órganos respiratorios. Y cuando no hay órganos respiratorios, el oxígeno ingresa por cualquier parte de su cuerpo y el CO2 sale por cualquier parte de su cuerpo. A eso se llama difusión. Ya, difusión, cuando no hay órganos respiratorios. ¿Qué pasa en los anélidos, como la lombriz de tierra? Ya, profesor, ellos respiran por la piel. A eso se llama respiración cutánea. El oxígeno del aire ingresa al cuerpo a través de la piel. El CO2 sale a través de la piel. En los insectos, profesor, en los insectos es por tráqueas. Tienen respiración traqueal. El oxígeno del aire ingresa al cuerpo a través de las tráqueas y el CO2 sale a través de las tráqueas. Así es. ¿Qué pasa en los crustáceos? Profesor, en los crustáceos y en los peces. Acá se emplean las branquias, pues. Ahí están las branquias. Dice, el oxígeno del aire ingresa al cuerpo a través de las branquias. Y el CO2 sale a través de las branquias, pues. ¿Qué pasa por acá con... ¿Dónde estamos? Con los anfibios. Miren, ¿qué es lo que pasa en los anfibios? En los anfibios, cuando son renacuajos, cuando son chibolitos, respiran por branquias externas. Por ahí captan oxígeno, liberan CO2. Pero cuando ya son adultos, ¿qué pasa cuando son adultos? Ya respiran por la piel, respiración cutánea, y también por sacos pulmonares. Y esta pregunta fue lo que vino pues en el último examen de admisión, ¿sí o no? ¿Qué animalitos respiran por branquias, por la piel, y también respiran por sacos pulmonares? Ahí estaban pues los anfibios, así es, ¿ya? ¿Qué más tenemos por acá? En reptiles, en aves y mamíferos, ¿cómo se da la respiración? Gracias a los pulmones. Tienen respiración pulmonar. Así es, ahí estamos nosotros, ¿no? El oxígeno del aire ingresa al cuerpo a través de los pulmones, el CO2 sale a través de los pulmones. Ahora sí, sistema respiratorio humano. A ver, profesor, acá están las fosas nasales. Faringe, laringe, tráquea, bronquios, bronquiolos, y llegamos a los pulmones. Muy bien. Ahora acá está un pulmón izquierdo, pulmón derecho, el pulmón derecho un poquito más grande, ¿no? Porque el corazón está en la parte central, inclinado hacia la izquierda, y tanto el corazón como los pulmones descansan sobre este músculo llamado diafragma. Ya, lo que vamos a hacer es ampliar, miren, un segmento de pulmón, ¿ve? Este segmento de pulmón lo ponemos por acá más grande. Ya, hasta esa partecita del pulmón llega un bronquiolo, ¿ve? Un bronquiolo llega a toda esta estructura llamada saco alveolar. ¿Qué hay en el saco alveolar? En el saco alveolar hay alveolos, pues ahí están, estas bolitas son los alveolos. Entonces, a una bolita, a un alveolo, a una bolita, a un alveolo lo ponemos por acá más grande, ¿ve? Ahí está el alveolo, así es, hasta ahí jóvenes, hasta el alveolo. ¿Quién ha ingresado pasando por las
fosas nasales, faringe, laringe, tráquea, bronquios, bronquiolos. El bronquiolo ingresa hasta el alveolo. ¿Quién entra hasta ahí? El oxígeno. Ah, ya, el oxígeno ha ingresado hasta ahí. Sí, ahí está. Ahí está el oxígeno. Ve, O2, acá no se ve el 2, vamos a ponerlo más grandecito. Ahí está el oxígeno. ¿Y ese oxígeno a dónde tiene que ir? Tiene que ir a la sangre, pues. ¿Y de la sangre qué viene? De los vasos sanguíneos, de los capilares sanguíneos, ¿qué viene hacia el alveolo? Viene el CO2. Ah, entonces acá ocurre el intercambio gaseoso. Sí, sí, sí. ¿Qué pasa con ese oxígeno que ha captado el sistema respiratorio? Ese oxígeno va a la sangre para que la sangre lo lleve a todas nuestras células. ¿Y la sangre qué trae de todas nuestras células? Trae el CO2. Miren lo que dice en la parte superior derecha. El oxígeno va del alveolo pulmonar al capilar sanguíneo. ¡Plum! Y el CO2 va del capilar sanguíneo al alveolo pulmonar. Sin gasto de energía. Cuando no hay gasto de energía, ¿cómo se llama ese proceso? Difusión. Difusión simple. Los gases difunden. Van de mayor concentración a menor concentración. El CO2 va de mayor concentración a menor concentración. Ahora, hay que tener en cuenta esto de la proporción de los gases. El aire que ingresa a los pulmones tiene 20% de oxígeno, 20 o 21, ¿no? La gran mayoría, recuerden, un 79% aproximadamente es nitrógeno, tiene 0,03% de CO2. El aire que entra, ya, profesor, pero el aire que sale como parte de ese oxígeno se va a la sangre y de la sangre viene el CO2, entonces el aire que sale va a cambiar de proporción. Solo va a tener 16% de oxígeno y va a tener 4% de CO2. Ah, ya, y nitrógeno sigue siendo el mismo. Puedes decir, pues a nuestro cuerpo entra, captamos del aire nitrógeno, 79% y también sale nitrógeno, 79%, porque el nitrógeno no se cambia. Así es, tengan en cuenta esta proporción, ¿ya? ¿Qué hemos dicho por acá? Profesor, el oxígeno va a la sangre, sí. Y en la sangre se va a transportar para que vaya a nuestras células. Pues, ¿cómo se transporta? Miren acá en la parte inferior izquierda. El oxígeno se transporta mayormente unido a la hemoglobina. ¿Cómo se llama eso? Oxihemoglobina. ¿Y cómo se transporta también? Allá también se transporta disuelto en plasma. Claro, así se transporta el oxígeno. En cambio, ¿cómo se transporta el CO2? El CO2 se transporta también unido a la hemoglobina. A eso no se llama carboxihemoglobina, a eso se llama carbaminohemoglobina. Pero el CO2 también puede transportarse pues disuelto en sangre en forma de ion bicarbonato. Ah, ya, y mayormente se transporta así. Principalmente, ¿cómo se transporta el CO2? En forma de ion bicarbonato. Acá ion sin tilde. Bien, ¿qué más vamos a tener acá? Profe, el CO2 se transporta en forma de ion bicarbonato, ¿sí? ¿Y cómo se forma ese ion bicarbonato? Ahí participa la enzima anhidrasa carbónica. ¿Qué hace esta enzima? El CO2 lo une con agua y forma el ácido carbónico. ¿Qué hace esta enzima anhidrasa carbónica? Al ácido carbónico le quita un protón y lo que queda se llama ion bicarbonato. HCO3 rayita. Ah, ya, profesor. Así se va a transportar el CO2, sí. ¿Y qué pasa cuando el CO2 ya se transportó en forma de ion bicarbonato? Pues hasta acá, hasta cerca del alveolo. ¿Y qué va a pasar ahí? Ah, profesor, acá ese ion bicarbonato va a ser el proceso inverso. ¿Y quién hace eso? La misma enzima. Es decir, le va a dar un protón y va a formar ácido carbónico. Y este ácido carbónico se va a convertir en agua y en CO2. Y este CO2 se va de la sangre al alveolo. Así es, ¿ya? Ahora, hay un tóxico que está andando pues en el ambiente o cuando hay combustión incompleta del petróleo o cuando fumamos, que se libera monóxido de carbono, CO. Ese se une a la hemoglobina. ¿Y qué forma? La carboxihemoglobina. Y cuando se une a la hemoglobina ya no hay lugar para que se una al oxígeno. Por eso dice desplazando al oxígeno. Ah, ya, entonces, ¿quién está ahí? Ahí tenemos pues al CO, que cuando se une a la hemoglobina se llama carboxihemoglobina. Así se hace. En un ambiente hay bastante CO, esa persona pues puede morir, ¿no? Porque su hemoglobina va a estar ocupada en transportar al CO y no lo va a soltar y no va a tener espacio para el oxígeno. Bueno, el alveolo, como un globo, ahí está el alveolo, hay dos tipos de células, dentro está lleno de aire, acá está el neumocito 1, es una célula delgada, alargada,
ella es la que realiza el intercambio gaseoso. Ay, profesor, o sea, acá vamos a tener, mira, la sangre, ve. ¿Ah? ¿Quién tenemos por ahí, profesor? Ahí está la sangre, ahí está el capilar sanguíneo, ¿ah? Allá, profe. Entonces, pues, lo que hemos respirado, lo que el sistema respiratorio ha hecho es captar oxígeno. Sí, 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 sí. Profe, ¿qué pasa con ese oxígeno? Ese oxígeno tiene que ir, pues, a la sangre. Ah, ¿quién es la célula responsable? El neumocito 1. Profesor, ¿y qué viene de la sangre? Pues, la sangre ha traído de todo nuestro cuerpo CO2. Ah, mira, mira, viene el CO2. Ajá, ¿por dónde ocurre todo eso? Por el neumocito de tipo 1. Entonces, pues, cuando el oxígeno va del alveolo a la sangre y el CO2 va de la sangre al alveolo, a eso se llama respiración externa, a eso se llama hematosis. Sí, 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 correcto. Profe, ¿y el neumocito de tipo 2? Esa es una célula gruesa que se encarga de formar la sustancia surfactante. ¿Ella forma la sustancia surfactante? Sí, 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 sí. ¿Y para qué sirve esa sustancia surfactante, este amarillito, que tiene lípidos, tiene proteínas? Esa sustancia sirve para que el alveolo esté hinchadito, si no el alveolo colapsa. Y esa sustancia surfactante o tensioactiva se forma al final del desarrollo embrionario y también a lo largo de nuestra vida. ¿Qué hizo pues el virus SARS-CoV-2? Tiene como célula blanco la COVID-19, al neumocito de tipo 2. Entonces, profesor, esta célula lo inactiva. Si lo inactiva, no hay sustancia surfactante. Además, cuando esta célula muere, liberaba su citoplasma, su líquido. Por eso es que todo el alveolo colapsaba y se llenaba de líquido. A eso se llama neumonía. Así es. Entonces, vamos a ver esto de la ventilación pulmonar. Ya consta de la inspiración y la expiración. ¿Qué es ventilación pulmonar? Es el ingreso de aire con oxígeno hasta los pulmones y es la salida del aire con CO2 desde los pulmones. Inspiración, expiración respectivamente. Inspiración, el aire entra a los pulmones y para que el aire entre a los pulmones, acá juegan las presiones, pues. Fuera, a nivel de la costa, a nivel de Lima, hay una presión de 760 milímetros de mercurio, una atmósfera. Entonces, para que el aire entre dentro de los pulmones tiene que haber menor presión. Ya, 757, sí. Entonces el aire va de mayor presión a menor presión. ¿Y qué pasa cuando el aire entra? El diafragma se contrae y se va hacia abajo. Entonces cuando el aire entra, el diafragma se contrae, desciende. Los músculos intercostales también se contraen. Los músculos pectorales también se contraen. Y como se contraen, se arrugan, se hacen más pequeños y así pues los pulmones se expanden. O sea, cuando el aire entra a los pulmones, esos pulmones pues se llenan de aire. Esos pulmones se expanden. Eso es inspiración. Profesor, entonces, cuando el aire entra, pues, los alveolos van a tener bastante oxígeno, pero luego, pues, el alveolo le da oxígeno a la sangre y de la sangre viene el CO2, sí. Entonces, ¿qué nos toca ahora? Ahora nos toca, pues, expulsar a ese aire que tiene CO2. Entonces ahora nos toca hacer expiración. Claro, para eso el diafragma se relaja, se eleva y empuja los pulmones. Los músculos intercostales y los músculos pectorales también se relajan, se hinchan, se dilatan, de tal manera que así empujan a los pulmones, pues estos pulmones se hacen más pequeñitos, se contraen y así botan el aire que tiene CO2. A eso, ¿cómo se llama? Expiración. Y para que se dé la expiración, afuera es 760 milímetros de mercurio, no cambia. Adentro en los pulmones tiene que ser mayor, pues la presión 763 y por eso vamos de mayor presión a menor presión. Y a eso se llama expiración o expiración. Así es. Muy bien. Esto de ventilación pulmonar, intercambio de gases, respiración celular. Una pregunta al respecto vino pues en el último examen de admisión. Con lo que se les ha brindado acá, sí se ha podido desarrollar esa pregunta, sino que acá esta gráfica nos ayuda a entender estos tres procesos. Por eso le estamos poniendo ventilación pulmonar, intercambio de gases y respiración celular. La respiración celular facilita, pues es lo que pasa en las células. Ventilación pulmonar le hemos explicado en la diapositiva anterior. ¿Qué es? Es cuando el oxígeno va del aire a los pulmones y el CO2 va de los pulmones al ambiente, al aire. ¿A eso cómo se llama? A eso se llama ventilación pulmonar.
Profesor, el oxígeno ya está acá en los alvéolos, ¿sí? ¿A dónde tiene que ir el oxígeno? Tiene que ir a la sangre. ¿Y de la sangre quién viene? De la sangre viene el CO2. Ah, ya. ¿Cómo se llama a ese intercambio de gases? A este intercambio de gases se llama respiración externa o pulmonar. También se le conoce como hematosis. El intercambio de gases es respiración externa y también es respiración interna. Entonces, nuevamente. Profesor, ¿qué es ventilación pulmonar? Es cuando el oxígeno va del ambiente a los pulmones. ¿Y qué más? Cuando el CO2 va de los pulmones al ambiente. Ya, y luego, ¿qué pasa con ese oxígeno? Profesor, ese oxígeno tiene que ir, pues, del pulmón a la sangre y el CO2 va de la sangre al pulmón. Sí, a eso se llama ventilación, a eso se llama, perdón, intercambio de gases. A eso se llama respiración externa o pulmonar, también conocido como hematosis. Entonces, ¿qué hace el oxígeno? Viaja por la sangre, unido a la hemoglobina, básicamente. Claro, ¿no? Acá venas pulmonares, acá está el corazón, sale la arteria aorta y se va a todo nuestro cuerpo ramificándose. Uy, ¿qué va a hacer el oxígeno? Tiene que ir a las células. Las células han hecho respiración celular, expulsan el CO2 que va a la sangre. Entonces, ese intercambio de gases acá entre el vaso sanguíneo y las células se llama respiración interna o tisular. Ese intercambio de gases se llama respiración interna, respiración tisular. Profe, ¿qué pasa cuando el oxígeno está en la célula? ¿Qué hace? Hace respiración celular. Ah, ya, es decir, ayuda a la glucosa a obtener energía y producto de eso se libera CO2. Pues así sucesivamente. Bien, ¿una pregunta hasta ahí? ¿Alguna pregunta, señoritas, caballeros? La tisular. Respiración interna o tisular es cuando el oxígeno va de la sangre a las células y el CO2 va de las células a la sangre. Así es, cuando digo célula me refiero a cualquier célula de nuestro cuerpo, porque todas las células necesitan oxígeno. ¿Y para qué sirve ese oxígeno? Para hacer respiración celular. ¿Alguna otra pregunta que tengan? Ay, mientras hacen preguntas voy a traer un ratito el cargador. Ya, dice Nicole, ¿cuál es la diferencia de carboximoglobina y carbaminohemoglobina? No. Acá está la diferencia. Cuando el CO2 dióxido de carbono se une a la hemoglobina, a eso se llama carbaminohemoglobina. Así es. En cambio, cuando el monóxido de carbono, el CO, se une a la hemoglobina, a eso se llama carboxihemoglobina. O sea, son diferentes. Así es. Uno se une el CO2 y al otro se une el CO, monóxido de carbono. ¿Alguna otra pregunta que tengan? Muy bien. Listo, si no hay preguntas, ahora sí. Dice por acá la pregunta 1.
las nitrobacterias emplean los electrones como fuente de energía, ya, los cuales son obtenidos de la oxidación del nitrito a nitrato. Miren, los electrones se obtienen cuando hay oxidación de compuestos inorgánicos. Ya, profesor, ¿esa va a ser su energía? Sí, pues. Así convierten el CO2 en compuestos orgánicos como la glucosa. Ya, según lo mencionado, ¿qué tipo de nutrición presentan las bacterias? ¿Qué tipo de nutrición presentan las bacterias? No están empleando a la luz. Claro, si emplean a la luz, se va a decir pues fotolitótrofa. Acá no emplean a la luz, no, profesor, si no emplean a la luz, ¿cómo se dice? Quimiolitótrofa, pues. Así es. ¿Y qué procesos realizan? La nutrición se llama quimiolitótrofa, pero ¿qué procesos realizan, pues? ¿Van a formar alimentos? Sí. ¿Cómo se llama eso? Profesor, a eso se llama quimiosíntesis. Muy bien, quimiosíntesis. Claro, pues, profesor, la nutrición fotolitótrofa, necesita de luz, ¿sí o no? Ese proceso se llama fotosíntesis. Así es. Muy bien. Eso de la heterótrofa puede ser holozoica, ¿no? Caso de los animales, saprozoica, caso de los hongos, cuando degradan fuera y luego absorben. Vamos con la pregunta 2. En la siguiente figura se observan las dos etapas de la fotosíntesis, la etapa luminosa y la etapa oscura. Según lo observado y sus conocimientos, elige el enunciado correcto para la primera etapa. ¿Para quién? Para la etapa luminosa. Profesor, o sea, acá viene la luz, viene el agua, se va el oxígeno, los hidrógenos del agua hacen posible que a partir de NADP que está oxidado, se forme NADP reducido. NADPH, esos hidrógenos hacen posible que a partir de ADP con PI salga por acá el ATP, sí. ¿Y qué pasa con el ATP y el NADP reducido? ¿Dónde se van? A la fase oscura, al ciclo de Calvin-Benson, donde se capta CO2 y por una serie de reacciones se forma azúcar. Ya, muy bien, correcto. Ahora sí, ¿cuál sería la clave? Entonces la clave, la E. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues estamos hablando de la fase luminosa. En la fase luminosa ocurre la fotoexcitación de la clorofila. Ya, ocurre la fotólisis del agua, la fotofosforilación del ADP. La fotofosforilación del ADP viene a ser, pues, la formación. De acá es la formación de ATP. Y luego viene la fotorreducción del NAD. Así es, para formar NAD reducido. Muy bien, entonces, eso es etapa luminosa, pues. Profe, pero ¿la A qué sería? A ver, ¿qué pasa con la A? Se realiza en el tilacoide. No, pues profesor, eso corresponde a... Uy, se realiza en el tilacoide, esa es luminosa. ¿Y por qué no es clave? ¿O hay dos claves? ¿Qué ha pasado? Y dicen la A, están cambiando su clave, no la A, profesor. Ahora no es la E, sino la A, cromoplasto, correcto. Y el cromoplasto, pues, no hace fotosíntesis. El que hace fotosíntesis es el cloroplasto. Entonces, ¿esto por qué es incorrecto? Porque, ¿qué debe decir? Debe decir que se realiza en el tilacoide. Debe decir, se realiza en el tilacoide del cloroplasto. Bien. B, requiere de agua y de CO2. Profesor, la fase luminosa requiere de agua, de CO2 es en la fase oscura. Ya, incorrecto. Esto es incorrecto. Estamos hablando de la fase luminosa. La fase luminosa requiere, estamos hablando de la fase luminosa, requiere de agua. Mientras que el CO2 participa en la fase oscura. Así es, muy bien, correcto. Dice la C, sus productos son el ATP y el NAD. Profesor,
Los productos de la etapa luminosa son el ATP y el NADP. H, acá solo te dice NADH sin P. No, pues no. Acá, ¿cuál es lo correcto? Esto es incorrecto. Acá debería decir sus productos son el ATP y el NADPH más H. Ah, eso debería decir, pues. Así es. Así con este H más, en todo caso así. Ya, con tal que tenga hidrógeno, ya reducido. Pues. Así es, NADP. Se lleva a cabo en la matriz acuosa. Matriz acuosa, no, eso es incorrecto. Eso corresponde a la fase oscura. Así es. Muy bien, vamos a la pregunta 3. Dice la pregunta 3. Un experimento tiene el objetivo de inhibir el ciclo de Calvin-Benson de la fotosíntesis, para lo cual se emplea una sustancia que se adhiere al NADP reducido y lo inactiva. ¿Qué etapa de la fase oscura se alterará de manera directa? Ay. O sea, acá te dice, pues, se emplea una sustancia que se adhiere al NADP y lo inactiva. Entonces, ¿qué fase se va a alterar? Pues, te dicen la clave en la A. Ya, entonces el NADP me están diciendo que está participando en la reducción del difosfoglicerato. A ver, profesor, vamos a copiar acá la gráfica de la fase oscura. El ciclo de Calvin. A ver, tenemos por acá. Ahí está. Dice por acá, se emplea una sustancia que se adhiere al NADP reducido y lo inactiva. Profesor, ¿dónde participa el NADP reducido? Acá, mira, en el evento 5, pues. Ah, ya, o sea, este NADP reducido está participando acá, miren, ve, en el evento 5. Uy, profesor, pero dice pues que se emplea una sustancia inactiva, este NADP reducido. Entonces, ¿qué etapa de la fase oscura se ve alterada directamente? Esta etapa llamada 5, pues. Profesor, ¿quién es la etapa 5? La etapa 5 viene a ser pues la reducción del difosfoglicerato. Eso se va a alterar. Entonces, profesor, no se va a dar pues el evento A, llamado reducción del difosfoglicerato. ¿Y por qué no se va a dar? Porque no hay NAD, pues no hay NADP reducido, pues. Entonces de manera directa se inhibe esto. Si la pregunta fuese de manera indirecta, ¿cuál sería tu respuesta? Si la pregunta fuese de manera indirecta, ¿qué se va a alterar? ¿Qué marcarías o puedes escribir? Si no están en las claves, puedes escribir. Formación de glucosa. Claro, pues. O sea, de manera directa, como no hay este NADP, no se va a dar el paso 5. Eso es de manera directa, ¿no? Claro. Y de manera indirecta, pues, si no se da el paso 5, no se da el paso 6, no se da el paso 7. Entonces, de manera indirecta, si no hay NADP reducido, ¿qué no se va a dar? La formación de glucosa. ¿Qué no se va a dar? La regeneración de la ribulosa. Así es. Muy bien. Vamos con la pregunta número 4. Dice la pregunta 4. La respiración celular aeróbica consta de 4 eventos. Ya, muy bien. Dice por acá la glucólisis, la descarboxilación, el piruvato, el ciclo de Krebs y la fosforilación oxidativa. Con respecto al primer evento, el primer evento se llama glucólisis. Ya. Con respecto al primer evento llamado glucólisis. Dice, correlacione la columna izquierda, de las enzimas y la columna derecha de sus sustratos. Sustratos quiere decir dónde actúa la enzima. Y ustedes me dicen la B. Ya, acá también podemos copiar, ¿no? Esta grafiquita de la glucólisis, una pregunta similar vino en el último examen de admisión. Y tenemos por acá. Ahí está entonces la glucólisis.
Ya, muy bien. Profesor, entonces dice correlación de la columna izquierda de las enzimas y la columna derecha de los sustratos respectivos. Ah, ya, profe. Entonces, pues, por ejemplo, miren, ve. Ejemplo, ¿qué tenemos por acá? Bueno, más grande. Ya, ahora sí. Por ejemplo, acá nos ubicamos en una enzima. En la enzima aldolasa, número 4b. De la aldolasa, ¿quién es su sustrato? La fructosa 1,6 bifosfato. ¿Por qué? Porque sobre ella actúa esta enzima. O sea, la aldolasa actúa sobre esta fructosa. Ah, ya. ¿Y qué le hace la aldolasa a esta fructosa? Lo va a degradar y lo va a convertir en gliceraldehído 3-fosfato y dihidroxiacetona fosfato. Entonces, de esta enzima aldolasa, ¿quién es su sustrato? La fructosa 1,6 bifosfato. Si nos preguntan, ¿quién es su producto? Ah, su producto, lo que forma, ¿no? Sería el gliceraldehído y la dihidroxiacetona. En este caso me dicen la clave, la B de besito. ¿Ya? 1 con C. Nos dice, ¿quién es su sustrato? ¿Ah? Del número 1 se llama fosfoglucosa isomerasa. 1 con C. Ah, ya, acá está. O sea, ella actúa sobre la glucosa 6-fosfato. A ver. Profesor, acá está la enzima, la fosfoglucosa isomerasa. ¿Actúa sobre la glucosa 6-fosfato? Sí. ¿Y en qué lo convierte? En fructosa 6-fosfato. O sea, las isomerasas simplemente cambian fructosa por galactosa o glucosa por fructosa. También si es que hay galactosa. Así es, eso hacen las isomerasas, o las isomerasas cambian pues la dihidroxiacetona con el gliceraldehído, o viceversa, eso hacen las isomerasas. Bien, entonces está bien. 2 con D, la aldolasa, lo que hemos estado hablando pues. ¿Qué pasa con la aldolasa? Profesor, de la aldolasa, su sustrato viene a ser la fructosa 1,6 bifosfato, por eso acá 2D. Muy bien, 3 con A. La triosa fosfato isomerasa. Con A, profesor, 3 con A. Ya, la triosa fosfato isomerasa, acá está, ve. Esta isomerasa tiene como sustrato ¿a quién? A la dihidroxiacetona fosfato. ¿Y quién será el producto? El gliceraldehído 3-fosfato. Y la piruvato quinasa, ¿sobre quién actúa? Esta piruvato quinasa actúa sobre el fosfenol piruvato. Entonces acá sobre el fosfenol piruvato es el sustrato, actúa la piruvato quinasa y se forma piruvato. Así es. ¿Ya? Muy bien. Entonces ahí la clave, la B de besito. Dice la 5. En la siguiente figura se observa al ciclo de Krebs, el cual se lleva a cabo en la matriz mitocondrial. Este ciclo consiste en una serie de reacciones que comienza con la llegada de un compuesto de 2 carbonos. Ya, ese compuesto de 2 carbonos viene a ser el acetil-CoA. Muy bien. Y luego te dice, acá estamos hablando del ciclo de Krebs. Ya, listo, ahí está el ciclo de Krebs. Este ciclo consiste en una serie de reacciones que comienza con la llegada de un compuesto de 2 carbonos, el acetil-CoA, el cual se une al oxalacetato que tiene 4 carbonos, para así obtener citrato que tiene 6 carbonos. Y este pasa por una serie de reacciones para nuevamente regenerar al oxalacetato. A partir de un piruvato se obtendrá, 3A, 1B, 1C y 2D. Profesor, pero nosotros ya sabemos lo siguiente, pues, a ver, siempre para complementar, nosotros ya sabemos que a partir de una glucosa se obtiene, pues, 2 piruvatos, ¿sí o no? O sea, a partir de una glucosa se obtiene un piruvato y se obtiene por acá otro piruvato. Y también se obtiene 2 ATPs. Ya, profe, y 2 natrireducidos, sí. Y a partir de un piruvato se obtiene un acetil-CoA, pues. Y este acetil-CoA es el que va al ciclo de Krebs. Así es. Ya, muy bien, correcto. Profe, entonces, ¿qué es lo que vamos a tener acá? Cuando este acetil-CoA se une al oxalacetato se forma citrato. Y este citrato
y este citrato, pues, mira, ¿qué es lo que va a hacer? Se convierte en isocitrato y se libera un NAT. Vamos a contar los NAT. Ya, profesor. ¿Y se libera un CO2? Sí. Luego viene el cetoglutarato, que tiene 5 carbonos, libera un CO2 y se queda con 4 carbonos, succinil-CoA. Y acá se libera otro NAT. Van 2, ¿ah? Profe, luego, ¿qué es lo que pasa? El succinil-CoA, al convertirse a succinato, libera un GTP, que se convierte en ATP. Ya, ¿qué pasa el succinato? Ya se convierte en fumarato y libera un FAT reducido. De fumarato a malato no hay nada. El malato se convierte en oxalacetato y libera un NAT. Ya, profesor, entonces, ¿qué estamos viendo? Que se están liberando 3 NAT reducidos, pues. O sea, ahí que podemos estar diciendo que la letra A viene a ser, pues, el NAT, ¿sí o no? Profesor, 1B. Ya, 1B, 1B, 1B. Profesor, ¿qué se está liberando? Un FAT. Mira, acá está, pues, un FAT. Ya, profesor, ¿qué más se libera? ¿Qué más se libera? Bueno, pues, estamos viendo que se libera 1C, un GTP. Acá está un GTP. Y también se libera 2D, es decir, 2CO2. Acá está 2CO2. Ya, profe. Entonces, esto de acá lo podemos poner de la siguiente manera. Entonces, ¿qué pasa por acá? En un ciclo de Krebs, ¿qué se libera? Se libera 3A, 1B, 1C y 2D, sí. Uy, pero ese 13 viene a ser pues 3 NAT, ¿sí o no? Entonces acá hay que poner, esto es igual. Es NAT, H más H. Ya, muy bien. Entonces, ¿qué se libera? 3 NAT reducido. Más 1B. Profesor, ¿el B quién sería? Puede ser pues el GTP o puede ser el FAT, cualquiera, ¿no? Ya ponemos FAT. Al final eso no va a cambiar la respuesta. Un FAT H2. Ajá, muy bien. Entonces sale por acá un FAT H2. Ya, ¿qué más se libera? Profe, ¿qué más se libera por acá? Ya, 1B y ya está. 1C. Ya, sé que sea pues el GTP, ¿sí o no? Entonces acá se libera un GTP y también se libera 2D, es decir, 2CO2. Mira, todo eso sale pues por un ciclo de Krebs. Todo eso sale por un ciclo de Krebs. Listo. Entonces simplemente acá te dice qué sustancias presentan la letra B y C. B y C, ¿quién es pues? B y C, ¿quién es? Allá, profesor, B y C viene a ser pues un FAT y un GTP. Puede ser un GTP y un FAT, no hay problema. Entonces acá la clave es la A, GTP y FAT. O FAT y GTP, no hay problema. Listo, así es. Pregunta. A partir de las moléculas obtenidas en un ciclo de Krebs, en la fosforilación oxidativa, ¿cuántos ATP se obtienen? En el ciclo de Krebs, ¿no sería el doble por cada piruvato? Ya, pero acá en la pregunta te está diciendo a partir de un piruvato. Si dijese a partir de una glucosa, ahí sí sería el doble. Por eso puse esto de acá. Acá solo te habla por un piruvato. Ya, entonces la pregunta que les hice es, a partir de las moléculas obtenidas en un ciclo de Krebs, en un ciclo, ¿cuántos ATP se van a formar? Así es. Por ahí ponen 12 y los demás, ¿por qué no participan? ¿Cuántos somos? Somos 77 y solo hay 2 respuestas. 21, 12. ¿Sí se entiende la pregunta, no? 18. La pregunta es nuevamente, a partir de las moléculas obtenidas en el ciclo de Krebs, ¿qué moléculas se obtienen? NAT,
FAT, GTP, CO2. Ahí están con sus números. A partir de esas moléculas, ¿cuántos ATP se obtienen? Pues, o sea, ¿a cuántos ATP equivalen estas moléculas de acá? Parece que es 12, ¿no? Claro, pues, profesor, ¿por qué? Porque por un NAT en la cresta mitocondrial se forma 3 ATP. Si son 3 NAT, sería 9, ¿sí o no? Por un FAT es 2 ATP, 11. Y un GTP es ATP, pues 12. Ah, entonces sería 12, pues. Ahora, si la pregunta fuese la siguiente. A partir de una molécula de glucosa, ya, nos piden evaluar, pues, lo siguiente. Vaya, a partir de las moléculas obtenidas en el ciclo de Krebs, pero ya te dice, por una molécula de glucosa, entonces, ¿qué va a haber ahí? Ahí va a haber, pues, 2 ciclos de Krebs. Ah, ya, entonces, ¿cuántos ATP se obtendrán en total? Ah, 24, ahí sí sería 24, el doble, pues. Así es, ahí sí sería 24. ¿Ya? Bien. Dice la pregunta 6. Durante la fosforilación oxidativa, en las crestas mitocondriales se elaboran muchos ATP por acción de la enzima ATP sintetasa. Por una molécula de glucosa, ¿cuántos ATP se obtendrán como mínimo por la acción de esta enzima? Ajá. Profe, acá estamos hablando de la fosforilación oxidativa. Eso ocurre en la cresta mitocondrial. Y ahí actúa pues la enzima. ¿Cómo se llama la enzima? La enzima se llama enzima ATP sintetasa. Dicen por ahí, por una molécula de glucosa, ¿cuántos ATP se obtendrán como mínimo por la acción de esta enzima? Ustedes me dicen la D, 36. Ya. La C, 34. Ya. ¿Otra respuesta? La D. Ya. Miren, no sale ni la D ni la C. Miren, por una glucosa se obtiene en total, por una glucosa se obtiene en total, se obtiene 36 o 38 ATPs. Ya, profesor, entonces, eso es por una glucosa, sí, en total, como mínimo será 36 y como máximo será 38, según la lanzadera. Pero recuerda que las glucosas, ¿qué pasa con las glucosas? Las glucosas se obtienen por FANGs, por fosforilación a nivel de sustrato. Ya, entonces por FANGs, ¿cuántos ATP se obtienen? Profesor, 2 en la glucólisis y 2 en el ciclo de Krebs. En total 4, ¿sí o no? Allá, por fosforilación oxidativa, ¿cuántos se obtienen? Ah, profesor, es decir, en la cresta mitocondrial, ¿cuántos se obtienen? Pues se obtienen 32, o en todo caso se obtiene 34 ATP. Pues, ¿de dónde sacas esos datos? Ah, de lo que hemos hecho en la clase pasada, pues. Ya, entonces, ¿qué tenemos por acá? Mira, ve. 2 ATP se obtienen en la glucólisis por fosforilación a nivel de sustrato. Y 2 ATP en el ciclo de Krebs, sí. Profesor, ¿cuántos ATP se forman por FANGs, fosforilación a nivel de sustrato? 4. Y el resto de ATP, 32 o 34, se forman en la cresta mitocondrial por fosforilación oxidativa. ¿Cuántos son? 32 o 34, pues. Ah, ya, eso es lo que he puesto, sí. ¿Qué dice acá? Por una molécula de glucosa, ¿cuántos ATP se obtiene como mínimo por acción de la enzima? En la fosforilación oxidativa actúa esa enzima. Entonces, ¿cuánto será? Pues como mínimo 32 y como máximo será 34, pues. Ajá, entonces acá la clave la E. Entonces la clave es la E. Así es. Bien, ¿alguna pregunta que tengan hasta ahí? ¿Vamos bien? Profesor,
Escucho, sí. Sí o no. Esas dos ATP del ciclo de Krebs sería del GTP, ¿no? Claro, así es. Ay, gracias. Así es, porque por un ciclo de Krebs, ¿qué hemos dicho por un ciclo de Krebs? Vamos a la pregunta 5. Un ciclo de Krebs es por un piruvato, ¿sí o no? ¿Qué se obtiene? Un GTP. Pero si son pues por una glucosa, son dos piruvatos, entonces otro GTP. Pero recuerden que los GTP equivalen a ATP, pues. O sea, dos GTP se convierten en ATP, así es. Entonces, estos, acá en el FANS hay 4 ATP, 2 de la glucólisis y 2 del ciclo de Krebs. ¿Alguna otra pregunta que tengan? Bien, vamos a la pregunta 7. La elaboración de cerveza, bebida que ustedes aún no prueban, así es, cuando ingresen, ahí pueden tomarse un vasito. Dice, la elaboración de cerveza y chicha de jora requiere de unos microorganismos, las levaduras. Estos hongos unicelulares realizan la respiración celular anaeróbica, la cual consta de 2 pasos, la glucólisis y la fermentación. Ah, ya, muy bien. En el segundo paso, es decir, en la fermentación, vamos a poner acá. Estamos hablando de la respiración celular anaeróbica, que no requiere oxígeno y tiene 2 pasos. Ahí están los 2 pasos, glucólisis y fermentación. ¿Qué pasa en la fermentación? ¿Qué sustancia es el aceptor final de los hidrógenos traídos por el NAT? ¿Qué sustancia? Sin la S. ¿Qué sustancia es el aceptor final? A ver, ¿qué marcarían ahí o qué han marcado ahí? Las 7 dicen la clave, la A. Ya, la A, muy bien. Ahí vamos por acá. Acá está. Estamos hablando de la fermentación alcohólica. Ahí está la fermentación alcohólica. ¿Y por qué fermentación alcohólica? Porque eso realizan, pues, las levaduras. Ah, ya, muy bien. Entonces, ocurre ahí, pues, la respiración celular anaeróbica que tiene 2 etapas, la glucólisis, y esta de acá viene a ser, pues, la fermentación. En el segundo caso, en la fermentación, ¿qué pasa? El piruvato pierde un CO2, se queda como acetaldehído. El acetaldehído gana los hidrógenos que traen los NAD, y el acetaldehído se convierte en etanol. Dice, en el segundo paso, en la fermentación alcohólica, ¿qué sustancia es el aceptor final de los hidrógenos traídos por el NAD? ¿Quién? El acetaldehído. Pues correcto, por eso la clave es la A. ¿Y en qué se convierte? Se convierte en etanol. Al acetaldehído también se le llama etanol. Ajá, muy bien. Listo. Vamos por acá con la pregunta 8. Dice la 8. Dice, los animales tienen diferentes órganos encargados de captar al oxígeno y eliminar CO2. Indique los órganos respiratorios presentes en animales como un insecto y una lombriz de tierra. Ah, si te dice respectivamente, tiene que ser en ese orden. Te dicen la D. Que hay en un insecto, tráqueas, y en una lombriz de tierra, el órgano respiratorio viene a ser la piel. Así es, entonces la clave viene a ser la D. Tráqueas, piel. Si la pregunta fuese, los crustáceos y los mamíferos respiran respectivamente por, ¿cuál sería la clave? Son crustáceos y mamíferos. Tienen respiración ¿con qué órganos respectivamente? ¿Ahí cuál sería la clave? Los crustáceos y los mamíferos respiran por respectivamente. Ahí sería la A, ¿no? Así es, branquias es en crustáceos. Mira, es más, ¿no? Peces y renacuajos. Ya. Entonces, ahí es las branquias, pues. Allá las branquias, ¿ah?
Y los pulmones, por eso voy a poner acá punto y coma. ¿Ya? Y los pulmones es en reptiles, aves y mamíferos. Así es, así está mejor. ¿Ya? Listo, muy bien. Y los sacos pulmonares en los anfibios adultos, ¿no? Junto con la piel. Dice la 9. En la siguiente figura se observa la ventilación pulmonar. Ahí está, es la oxigenación de los pulmones. El intercambio de gases. Cuando el oxígeno va a la sangre, el CO2 va de la sangre al pulmón. Y también intercambio de gases se llama cuando los capilares sanguíneos, cuando la sangre lleva oxígeno a las células y recoge CO2 de las mismas. Ese es intercambio de gases. Y la respiración celular es lo que pasa dentro en las células. El primero, es decir, la ventilación pulmonar, ¿en qué consiste? Clave la 9. Clave la 9. Estamos hablando acá de la ventilación pulmonar. Me dicen la clave, la E. Correcto, consiste en oxigenar a los pulmones. Sí, 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 sí. Eso viene a ser, pues, la ventilación pulmonar. Así es. A ver, si yo digo intercambio de gases entre los pulmones y la sangre, ¿qué es eso? Eso no es ventilación, pues, eso no es respiración. ¿Qué es eso? Eso viene a ser, pues, intercambio de gases. Pero, ¿cómo se llama ese intercambio de gases? Entre los pulmones y la sangre. ¿Eso cómo se llama? Hematosis, correcto. Otro nombre. Otro nombre. Además de hematosis, ¿cómo se dice? Respiración entre los pulmones y la sangre. A eso se llama respiración externa. También se dice respiración pulmonar. Ya. También se le llama, pues, hematosis. Así es. Luego dice obtención de ATP en las células. Profe, cuando el ATP se obtiene en las células, a eso se llama respiración celular. ¿Ya? El transporte de gases es simplemente transporte, pues no unido a la hemoglobina. Y el intercambio de gases entre la sangre y los tejidos participen. ¿Cómo se llama ese intercambio de gases? Entre la sangre y los tejidos. ¿A eso cómo se le dice? ¿Respiración qué? Interna o respiración interna, claro. Respiración interna o tisular, muy bien. Así es. Vamos a la pregunta 10. Dice la pregunta 10. Uy, empezamos con las preguntas de examen de admisión. Dice, todos los seres vivos son capaces de capturar sustancias del medio que los rodea para transformarlas e incorporarlas a su material celular. A eso se llama nutrición. Si un meteorito con carga microbiana, ¿ya? Un meteorito con carga microbiana cayese en un ambiente de nuestro planeta donde solo hubieran sustancias químicas inorgánicas. ¿Qué sustancias? Agua, CO2, amoníaco, oxígeno y luz solar. Uy, profesor. Si es que hay luz, pues van a aprovecharla, van a hacer fotosíntesis. Y tienen CO2, tienen agua, claro, pues. ¿Qué tipo de organismos podrían sobrevivir, nutrirse, crecer y reproducirse en este ambiente? Correcto, los organismos autótrofos, porque su fuente de carbono es un compuesto inorgánico, el CO2. Específicamente, ¿qué sería? Los fotolitótrofos. ¿Por qué? Porque emplean a la luz, pues. Ya, muy bien, correcto. La clave es la A. Así es. Vamos a hablar los autótrofos de tipo fotolitótrofos. Así es. Listo. Vamos con la 11. Dice la 11, la siguiente figura, o la figura muestra la estructura de una mitocondria en la que se establece la relación con los procesos de respiración celular. Determine cuál de los siguientes enunciados es el correcto. Acá está la mitocondria y también los procesos de respiración celular. A ver, número 1 viene a ser la matriz mitocondrial. Número 2 es el espacio intermembrana. Y número 3 es la cresta mitocondrial. Bien, me dicen la clave, la B de beso. A ver, dice, el ciclo de Krebs
o ácido cítrico se realiza en la región 1 que se llama matriz mitocondrial. Solo acá en la región 1 que se llama matriz, ahí se va, claro, ahí se va a cabo el evento 2 descarboxilación y el evento 3 ciclo de Krebs, correcto. Luego dice la A, la fosforilación oxidativa sucede en la región 2. La fosforilación oxidativa sucede en la región 2, el espacio intermembrana. Este de acá viene a ser el espacio intermembrana y dice que ahí en el espacio intermembrana, en el espacio intermembrana ocurre la fosforilación oxidativa. No, participen. ¿Dónde ocurre la fosforilación oxidativa? Entonces, esto es incorrecto. La fosforilación oxidativa, muy bien, ocurre o sucede, ya lo mismo, sucede en la cresta mitocondrial. Así es, sucede en la cresta mitocondrial. La fosforilación. Esta oxidativa sucede en la cresta mitocondrial, correcto. Y la cresta mitocondrial pues viene a ser número 3. Ya, en la cresta mitocondrial que viene a ser número 3. Seguimos. La C dice, ¿qué dice la C? El ciclo de Krebs, ¿qué pasa con el ciclo de Krebs? O ácido cítrico ocurre en la región 3, cresta mitocondrial. No, sí hemos dicho pues que el ciclo de Krebs, y esa es la clave, ¿ve? El ciclo de Krebs ocurre en la región 1. No. Eso está mal. Eso es incorrecto. ¿Por qué es incorrecto? Porque el ciclo de Krebs ocurre el ciclo de Krebs ocurre. ¿Qué ocurre el ciclo de Krebs? Profesor, en número 1. Uy, acá está por corregir. Ocurre en número 1. Número 1 viene a ser pues la matriz mitocondrial. Así es, ahí ocurre. Listo. Vamos con la D. La fosforilación oxidativa se realiza en la región 1. Profesor, la fosforilación oxidativa se realiza en la región 3. ¿Cómo que en la región 1? No. Ese es incorrecto. Entonces, la fosforilación oxidativa se realiza en la cresta mitocondrial, que es la región 3. Vamos a la pregunta 12. Dice la 12, en los alvéolos pulmonares y los capilares sanguíneos de los mamíferos ocurre el proceso de intercambio gaseoso entre el CO2 y el oxígeno. El intercambio se lleva a cabo gracias al proceso de difusión simple. Difusión simple. Entonces, ¿qué pasa en la difusión simple? Pues el oxígeno fluye del alvéolo a la sangre y el CO2 fluye de la sangre al alvéolo. Muy bien, correcto. Entonces, ¿qué es lo que pasa por acá? Vamos a tener acá, ¿dónde está? Difusión simple, impulsado por las gradientes de concentración de estos gases en el aire. El aire inspirado y expirado, ¿cómo se observa en la figura? El aire es inspirado, es decir, llega hasta el alvéolo y es expirado, ya como se observa acá, pues en la figura. Dice, de acuerdo con la anterior, la concentración de oxígeno en los alvéolos pulmonares es me dicen la clave, la D, mayor que en los capilares sanguíneos. La concentración de oxígeno, ¿dónde? Profesor, en los capilares. La concentración de oxígeno, perdón, en los alvéolos. Acá en el alvéolo hay bastante oxígeno, en los capilares hay poquito oxígeno. Por eso vamos de mayor a menor concentración. Entonces, ¿qué pasa con la concentración de oxígeno? En los alvéolos pulmonares. Acá en los alvéolos, ¿cómo es? Es mayor que en los capilares sanguíneos. Por eso vamos de mayor a menor concentración. ¿Qué más podría ser la clave? La concentración de CO2 en los capilares es mayor que la concentración de CO2 en los alvéolos. Así es. Entonces ahí la clave es la de dedito. Dicen ahí, en la región 2 no ocurre nada. A ver.
En el espacio intermembrana, así como un evento, no, pues uno es la glucólisis, ¿sí o no? Fuera, en el citosol. 2, descarboxilación y 3, ciclo de Krebs ocurren acá adentro, en la matriz, y 4, fosforilación oxidativa en la cresta. Claro, ocurre en la cresta, ¿no? Sino que el espacio intermembrana va a participar, pues, en el flujo de los protones. ¿Qué pasa acá? Cuando los protones van a ser miosmosis, ¿de dónde a dónde va? Va del espacio intermembrana, ahí está el espacio intermembrana, hacia la matriz mitocondrial. Entonces los protones van del espacio intermembrana hacia la matriz mitocondrial. ¿Pero por dónde? Por la enzima ATP sintasa. ¿Dónde está esta enzima? Acá en la cresta mitocondrial. Dice la pregunta 12. La 12 ya está. La 13. En la sangre, la mayor parte del oxígeno es transportada por una proteína compleja. Clave de la 13. Clave la 13. La 13 dicen la B. ¿Ya? Entonces dice por acá. En la sangre, la mayor parte del oxígeno es transportada por una proteína compleja llamada, ¿cómo se llama? Hemoglobina. Ah, ya, por otra parte, el CO2 es transportada mayormente en forma de ion bicarbonato. Entonces la clave es la B, correcto, pues clave B, B de besito, así es, ¿ya? Profesor, ¿qué es hemoglobulina? Es lo mismo que hemoglobina. La D, ¿ya? Y cuando te dice metahemoglobina, es cuando la hemoglobina se altera, es una hemoglobina grande que se va a unir al oxígeno y no lo va a dejar. A eso se llama metahemoglobina. Bien, dice la pregunta 14. Respecto a la nutrición de las células eucariotas, seleccione la alternativa correcta sobre los siguientes enunciados. Las bacterias, a ver, ¿qué han marcado por ahí la 14? La A de avioneta. Las bacterias poseen siempre nutrición autótrofa quimiosintética. Miren, ¿qué te dice acá? Acá te dice con respecto a las células eucariotas. O sea, si acá te habla con respecto a otras células, no interesa, pues, porque acá te dice con respecto a las células eucariotas. Ah, ya. Acá te puede decir el enunciado 1. Shakira sigue dolida después de un año, no supera a su ex. Profesor, eso es verdadero, pero ¿tiene que ver con respecto a las células eucariotas? Te puede decir la 1, ¿no? Sandra Brisa sigue dolida porque aún recuerda a su ex. Profesor, eso es verdadero, pero ¿tiene que ver algo con las células eucariotas? Eso es verdadero, pues no tiene nada que ver, pues lo mismo, jóvenes. Acá en la 1 te hablan de las bacterias, pero no tiene nada que ver con las células eucariotas, pues. Entonces, ¿cómo es la 1? Ahí pasó la 1 falsita. Ay, 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 ay. Ahora tiene su tóxico. Ahí está Cheryl. Cheryl, ¿quién es el profesor Agüero? Ya, muy bien. Dice la 2. La 2. Las plantas verdes y algunas bacterias son autótrofas fotosintéticas. Son las plantas verdes. Ya, y algunas, nuevamente, mira, ya, ¿por qué mete a las bacterias y dice con respecto a las células eucariotas? Correcto, pues. Dice, son heterótrofas todas las células que crean su propia materia orgánica. ¿Qué? Esos son autótrofas, profesor. Incorrecto. Entonces, jóvenes, lamentablemente eso pasa en algunos exámenes de admisión San Marcos, que son pocos los errores donde, hasta ahorita yo recuerdo así 3 claros. Esta pregunta, la pregunta del capítulo 10, esa de espermatogénesis, ovogénesis, y una pregunta de ecología. Así es, esa donde te dan una gráfica grande, ¿no? De una red trófica. O sea, esas 3 preguntas no tienen clave. O sea, así tal cual, ¿no? Pero siempre, jóvenes, en un examen de admisión, pues tú no vas a decir, no, no tiene clave. Sería bonito, ¿no? A veces acá los profesores nos equivocamos en ADC y la siguiente clase dice, profesor, esto creo que está mal. Y lo revisamos y efectivamente está mal, pues. Pero en un examen de admisión, ¿qué vamos a hacer eso, no? Supuestamente el examen de admisión se ha elaborado toda una semana y se ha revisado y se ha vuelto a revisar y se ha vuelto a revisar. O sea, es bien difícil que tenga errores.
Bien difícil, ¿no? Pero a veces hay errores, pues. Así está, este es uno de los errores. Ya, entonces, si nosotros queremos dar una clave, ¿qué marcarían? ¿Qué clave me han dicho? O sea, si tal cual está, no hay clave. Claro, pues, profesor, pero si queremos dar una clave, sería la A, pues. ¿Y por qué A? Porque acá el catedrático que ha hecho la pregunta se ha equivocado, pues. Hasta emocionada, seguro, en ese momento, ¿no? Acá, ¿cómo te va a decir con respecto a las células eucariotas? Y acá te dice bacterias, acá te dice bacterias. Entonces, ¿cuál es lo correcto acá? Con respecto a la nutrición, nada más. O puede ser acá, pues, con respecto a la nutrición, los seres vivos. Ay, ay, ay. Con respecto a la nutrición de los seres vivos. Casi, pues, no restringe a las bacterias. Entonces, esto de acá que estoy añadiendo, moradito, es algo adicional. O sea, nosotros tenemos que ponernos en el supuesto del autor de la pregunta. Acá seguramente se equivocó y quiso poner con respecto a la nutrición de los seres vivos. Seleccione la alternativa correcta. Uno dice, las bacterias son seres vivos que poseen siempre nutrición autótrofa quimiosintética. Falso, pues, ¿por qué? Porque también, ¿qué hacen? También realizan nutrición quimiolitótrofa. Claro, perdón, también realizan, acá te dice autótrofa quimiosintética, no, también realizan la nutrición autótrofa fotosintética. Ah, ya, ¿quiénes hacen fotosíntesis? Pues acá están las cianobacterias, las clorobacterias, también hacen entonces fotosintética. Ah, ya, por eso la primera es incorrecta. Dice la 2, las plantas verdes y algunas bacterias son autótrofas fotosintéticas. Claro, mira, o sea, en la 2 te está dando la explicación de que por qué la 1 es falso. Ah, entonces, profesor, las plantas verdes, sí, algunas bacterias como las cianofitas hacen fotosíntesis, sí, 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 correcto. 3, son heterótrofas todas las bacterias que crean su propia materia, que ellas son autótrofas. No, son autótrofas. Son autótrofas todas las células que crean su propia materia. Así es. Entonces acá pues sería la clave la A. 14A. Pero haciendo esa corrección, ¿ah? Dice la 15. En las personas fumadoras, el intercambio normal de gases en los alvéolos se ve perjudicado por los elevados niveles de CO, monóxido de carbono, presentes en el humo del cigarrillo. ¿Cuál es el efecto nocivo del CO, monóxido de carbono, en el proceso de respiración? Clave, profesor, este CO, disculpen, como hemos visto, pues se va a unir a la hemoglobina. Y eso está en la clave A. Se une a la hemoglobina desplazando el oxígeno. Es decir, no va a dejar que el oxígeno se una a la hemoglobina. Ay, 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 15, clave A. A de amor. Así es, hablando de amor, ya se viene. 2 semanas más, estamos en el mes del amor. Así es, así es. Dice la 16. 16. Dice por ahí, las reacciones químicas que se llevan a cabo en la fase luminosa de la fotosíntesis producen NADPH, nicotinamina, adenina, dinucleótido fosfato, y ATP, adenosina trifosfato. Estos dos compuestos químicos son utilizados en la fase oscura o ciclo de Calvin-Benson. Ah, ya. Con respecto a esta fase, es decir, a la fase oscura, ¿sí o no? Con respecto a esta fase, es correcto afirmar que, uy, mira, esto vino en el último examen de admisión de octubre. Clave, con respecto a la fase oscura, es correcto afirmar que la D fija el CO2 obtenido en el aire. Claro, pues fija el CO2, excelente. Del aire, sí, sí, obtenido del aire, sí, sí, sí. ¿Y cómo se llama la enzima? La enzima que capta CO2. Muy bien, la enzima se llama rubisco, pues. Ah, ya, mediante la enzima rubisco, ¿no? ¿Y a quién se lo da la rubisco SCO2? ¿A quién se lo da? ¿Cómo se llama ese azúcar que recibe el CO2?
Correcto, ribulosa, no puede ser ribulosa, más exacto, ribulosa 1,5 bifosfato. Ah, ya, entonces la ribulosa 1,5 bifosfato gana ese CO2 y se convierte en exosa. Ajá. Dice la pregunta 17, por motivos de salud, existe la costumbre de sacar a las plantas de las habitaciones donde duermen las personas durante la noche. Pero ¿cuál es el temor? Pues que las plantitas en la noche solo hacen respiración celular, captan oxígeno y liberan CO2. Ah, ya, ¿cuál es la razón científica? La razón científica de este hábito. Sacar a las plantas de nuestras habitaciones. Dicen la B, las plantas mediante la fotosíntesis liberan CO2 al ambiente. No, 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 eso está mal. La E, en todo caso, las plantas mediante la fotosíntesis captan CO2, pero igual no sería respuesta. E, en la noche no hay fotosíntesis y la planta consume oxígeno, correcto, pues. Ah, pero ¿qué planta sería bueno tener en la noche? ¿Con qué planta sería recomendable dormir? Creo que lo mencionamos en la clase. Ah, algunos incluso dijeron, profesor, yo duermo con mi cactus. Ah, claro, pues, ¿por qué? Porque el cactus en la noche capta CO2. Ah, ya, ¿por qué, profesor? Porque en el día sus estomas están cerrados, en cambio en la noche sí, pues, ¿no? Así es, lo capta. Ah, entonces sería bueno dormir con un cactus, ¿no? Que se va a llevar ese CO2, pues, así es. ¿Dónde me consigo un cactus? Dice Roger. Allá, en el mercado de flores, ¿no? Así es, justo se ha sufrido un incendio hace unos días, esa que está en el RIMAC, ¿no? Así es. Ya, ahí puede ser, así es. O también en los mercados de nuestras casas, por ahí debe haber, así es, así es. La D dice, durante la noche, las plantas realizan la fase oscura y fijan el carbono requerido. Eso sería pues en el cactus, ¿sí o no? Ah, ya. Profesor, esto es en el cactus, sí. Ya. Acá arriba es de manera general en las plantas. Ya. Y en todo caso, pues si la D es bueno para nosotros, ¿sí o no? Porque las plantas hacen fase oscura y fijan carbono recorrido, sí. Entonces, si esto es bueno, ¿sería necesario sacar a las plantitas, sí o no? ¿Qué dicen? O sea, la D es saludable para nosotros. Ah, entonces ahí no sería, pues, recomendable sacar a las plantitas. ¿Se dan cuenta o no? Vamos con las otras claves. Dice la C, para realizar la fotosíntesis, las plantas necesitan de luz, ¿sí? Y que no hay en la noche, ¿sí? Mira, esto es verdadero. Pero ¿tiene algo que ver con la respuesta? O sea, con lo que piden. O sea, la C es verdadera. Para realizar la fotosíntesis, las plantas requieren de luz que no hay en la noche. Profesor, eso es verdadero, pero no explica, pues. Ah, ya, ya, ya. Entonces, vamos a poner como siempre ponemos, ¿ya? Es verdadero, pero no explica lo del enunciado. Lo que está en el enunciado. Se va por, claro, pues como dice, no, se va por la rama, se va por la tangente, ¿sí o no? Así es, así es. En la D, durante la noche las plantas realizan la fase oscura y fijan carbono requerido. No, profesor, esa no es la razón. Vamos a poner en todo caso acá, pues. Eso ocurre en el cactus. Eso ocurre en el cactus. Y sería saludable. Allá sería saludable cuando dormimos, pues. Ya, ya, muy bien. Entonces, esos jóvenes sigan su cactus, duerman con su cactus. Sí es, muy bien. Dice la A, no hay razón valedera, pues la planta libera oxígeno y consume CO2. Que la planta libera oxígeno, consume, no, el oxígeno se libera en el día, en la fase luminosa, pues el CO2 también, ¿no? A no ser que sea cactus, pues se consume en la noche, claro. Entonces acá, profesor, la A está mal, pues esto está incorrecto. La planta libera oxígeno, claro. Vamos a poner acá, libera oxígeno en el día, mientras que acá estamos hablando en la noche, ¿no? Y consume CO2, claro, libera oxígeno en el día, consume CO2. Y consume CO2.
Claro, en el día, porque en el día hace fotosíntesis. Así es. Dice la B, las plantas mediante la fotosíntesis liberan CO2 al ambiente. ¿Qué? Eso es una aberración. Mediante la fotosíntesis captan. Y además no sería la explicación, pues. Así es. O sea, las plantas mediante la fotosíntesis captan CO2. Ah, ya no liberan. Así es. Y eso lo hacen en el día, pues. O sea, no sería explicación. Pues bien, vamos con la 18. Dice, la vía glucolítica tiene como finalidad proporcionar ATP a las células. En esta vía, la glucosa se degrada y como resultado se forman dos piruvatos, dos NAT reducidos y dos ATP como ganancia neta. Respecto de las reacciones que ocurren durante la primera fase de la glucólisis, marque la alternativa correcta. Muy bien. O sea, profesor, acá debemos de ver a esta grafiquita. Ahí está. Entonces, acá estamos en la pregunta 18. Entonces, ¿qué pasa en la pregunta 18? Ahí está. Entonces, acá estamos hablando de la glucólisis, pues. Ya estamos hablando de la glucólisis. Allá, profesor, ¿qué pasa entonces en la glucólisis, pues? Bueno, profe, te dice acá, respecto a las reacciones que ocurren durante la primera fase de la glucólisis. La primera fase de la glucólisis, es del 1 hasta el evento 5. Así es, esa es la primera fase. Ya, del 1 al 5, primera fase. Y la segunda fase de la glucólisis es el 6 hasta el 10. Entonces, ¿qué pasa en la primera fase? Analizamos del 1 hasta el 5. Dice la A, la fructosa 1,6 difosfato es desfosforilada. La fructosa 1,6 difosfato es desfosforilada y se transforma en fructosa 6-fosfato, que esta fructosa retrocede y se convierte en fructosa 6-fosfato. No, eso está mal. Acá los eventos son para adelante, no se retrocede. No. Acá sería al revés, ¿sí o no? No. Eso es incorrecto. La fructosa 6-fosfato se convierte en fructosa 1,6-fosfato. Acá es al revés. Allá es al revés. Y además a esta fructosa hay que fosforilarla. Es al revés. Y hay fosforilación. Eso es diferente. B. La glucosa 6-fosfato es transformada en fructosa 6-fosfato por isomerización. Ahora, la glucosa 6-fosfato, acá está. La glucosa 6-fosfato, acá está en el evento 2. Es transformada en fructosa 6-fosfato por isomerización, sí, porque justo se actúa una isomerasa. Eso es verdadero. Sí. Al inicio, la glucosa ingresa al citosol y es fosforilada en fructosa 1,6 difosfato. No, en orden. Primero es fosforilada a glucosa 6-fosfato. Luego se convierte en fructosa 6-fosfato y recién se convierte en fructosa 1,6 bifosfato. Entonces acá está mal. Esto es incorrecto. La glucosa ingresa al citosol y es fosforilada en. Ya, hay que poner acá entonces. Es fosforilada. ¿En qué? En glucosa 6-fosfato. Ajá. En glucosa 6-fosfato. B, la aldolasa se encarga de fraccionar a la fructosa 6-fosfato en dos moléculas. Entonces, la aldolasa, acá está la aldolasa, se encarga de fraccionar a la fructosa. ¿A quién fracciona? ¿A la fructosa 6-fosfato? No, a la fructosa 1,6 bifosfato. Entonces, esto de acá es incorrecto. Es incorrecto porque fracciona
acá se encarga de fraccionar, entonces acá sería acá, fracciona, ¿a quién fracciona? Fracciona a la fructosa 1,6, la fructosa 1,6 bifosfato. Bifosfato, así es. Y dice la triosa fosfato isomerasa, hasta 5. Dice, la triosa fosfato isomerasa fusiona las dos moléculas y se regenera la glucosa. No, no se retrocede. No se retrocede. Esto es incorrecto. Así es, la triosa fosfato isomerasa lo que hace es convertir la dihidroxiacetona fosfato en gliceraldehído. No. Eso está mal, pues. La triosa fosfato isomerasa, esta enzima, lo que hace es, esta enzima convierte la dihidroxiacetona fosfato, DHAP, dihidroxiacetona fosfato, en gliceraldehído 3-fosfato. En gliceraldehído 3-fosfato. Gliceraldehído fosfato. Así es, gliceraldehído fosfato. Muy bien, y listo. Vamos con la pregunta 19. A ver, ¿qué marca la 19? Dice, en animales pulmonados, el intercambio de gases se da a nivel de los capilares sanguíneos de los alveolos pulmonares, en los que por difusión ingresa oxígeno y sale CO2. En la naturaleza, según el grupo biológico, hay diferentes tipos de respiración. ¿Qué clase de animales pueden tener respiración pulmonar, branquial y cutánea a lo largo de su vida? Es decir, respiran por branquias, respiran por la piel y respiran por sacos pulmonares. Correcto, los anfibios. Así es, los anfibios, pues. Los peces respiran por... ¿Por dónde respiran los peces? Ya sean jovencitos, ya sean viejitos, los peces respiran por branquias. Ya, muy bien. ¿Qué pasa con los reptiles? ¿Por dónde respiran? Profesor, el órgano encargado, o sea, son varios, ¿sí o no? Pero ¿quién es el principal? Pues el que tiene que oxigenarse para dárselo a la sangre. ¿Qué pasa entonces acá en los reptiles? ¿Qué hay? Hay pulmones, ¿sí o no? Ya, entonces ahí hay pulmones. Pues así es. Profesor, ¿y qué pasa en los anfioxus? Los anfioxus son un tipo de animales cordados. Los cordados tienen 3 características: tener notocorda, tener cordón nervioso y tener hendiduras branquiales. Entonces los anfioxus respiran por hendiduras branquiales. Así es. Lo mismo que los tunicados. Entonces, ¿qué pasa con los tunicados? Ellos también respiran por hendiduras branquiales. Así es, son cordados, ¿ya? Cuando hablamos de los cordados hay 3 grupos, ¿no? Los cefalocordados, ahí está el anfioxus. Los tunicados o urocordados, ahí tenemos pues aquí a la sidia, vejiga de mar, y luego los vertebrados, ¿no? Peces, anfibios, reptiles, aves y mamíferos. Dice la 20. En la industria minera se está aplicando la biotecnología llamada biolixiviación. Ella consiste en aprovechar el material de algunas bacterias para solubilizar metales atrapados en la matriz de minerales para, a partir de estas soluciones metálicas, concentrar el metal deseado. Estas bacterias son aeróbicas, les gusta el aire, acidófilas, es decir, para vivir requieren de oxígeno y un pH del medio muy bajo, es decir, pH ácido. Además, esta es la carnecita, pues la primera parte, floro. Luego dice acá, además, usan como fuente de energía la oxidación del ion ferroso al ion férrico.
y fijan CO2 atmosférico, es decir, convierten el CO2 en un compuesto orgánico. Ah, ya, profesor, entonces acá estamos hablando de algunas bacterias. Sí, 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 sí. Eso es biolixiviación, pues. Ah, ya, entonces acá, ¿qué es lo que hacen esas bacterias? Pues, ah, ya, profesor, esas bacterias no necesitan de luz, no. Su energía viene a ser, pues, ¿quién es su energía? La oxidación del ion ferroso al ion férrico, pues. De acuerdo con esta descripción, señale el tipo de nutrición. B de besito. Correcto, pues eso se llama nutrición quimiolitótrofa. Ah, ya, ¿cómo es su nutrición? Su nutrición es quimiolitotrófica. Ah, ya, ¿qué proceso realizan? Realizan la quimiosíntesis, pues. Así es. Ah, excelente. En cambio, si dijese, no, necesitan de luz, ahí sería fotótrofa. La E, ¿no? Sería fotolitótrofa. Dice la 21. Vamos con la 21. La ventilación, la respiración celular y el intercambio de gases son procesos que se relacionan directamente en el cuerpo humano. ¿Qué afirmación relaciona de forma correcta estos procesos? Mira, te está hablando de 3 procesos: ventilación pulmonar, la respiración celular e intercambio de gases. ¿Qué afirmación relaciona correctamente estos procesos? Uy, eso vino en el examen reprogramado de diciembre. Clave. Clave de la 21. La 21 dice en la A, la ventilación asegura el ingreso de aire con oxígeno al pulmón para que posteriormente se dé el intercambio de gases, correcto. Dice la B, la respiración celular produce oxígeno que es conducido hacia los pulmones por ventilación. ¿Qué está mal acá? Esto es incorrecto, ¿ah? La respiración celular, ¿qué produce? Cuando se hace respiración celular se necesita oxígeno. Ah, muy bien. ¿Y qué se libera? Se libera CO2, pues. Ah, ya. Entonces acá la respiración celular produce CO2 que es conducido hacia los pulmones. ¿Cómo se conduce hacia los pulmones? En forma de ion bicarbonato. Ya, produce CO2 y es conducido a los pulmones. Ah, ya. ¿Cómo es conducido? Como ion bicarbonato, ¿sí o no? Básicamente, ¿ah? Como ion bicarbonato. Como ion bicarbonato, y también hay que poner, pues, como ion bicarbonato, y también como carbamino, hemoglobina, en menor cantidad. Ah, ya, muy bien. Y luego de eso recién se va a hacer, pues, la ventilación. Ventilación es cuando... Ah, ya, es más, ¿ah? Es más. Acá, mira, lo correcto, ¿cuál es? El CO2, profesor, viene de la respiración, sí. Por eso, la respiración celular produce CO2. Ah, ya. Hay que escribirlo todo. La respiración celular produce CO2 y es conducido, vamos a poner acá, el CO2 es conducido a los pulmones como ion bicarbonato, como carbamino, hemoglobina, ¿sí? Y luego de eso, pues, va a ir de la sangre al pulmón, ¿sí o no? Eso se llama intercambio de gases. Ah, ya, muy bien. Luego, por intercambio de gases que se llama hematosis, irá a los pulmones. Ah, ya. Ya recién ahí, pues, en los pulmones se va a hacer, pues, lo que es la ventilación pulmonar, ¿sí o no? Después todavía. Ajá. Dice la D, o perdón, la C. La ventilación no se relaciona con el intercambio de gases. ¿Cómo que no? Si acá el enunciado te está diciendo que sí. Dice que acá que estos son procesos que se relacionan de manera directa. Eso es incorrecto. ¿Por qué incorrecto? Porque el enunciado de la pregunta dice que se relacionan.
dice que se relacionan. Bien. D, el intercambio de CO2 y oxígeno en los pulmones asegura la salida del oxígeno por ventilación. ¿Qué? ¿El oxígeno va a salir por ventilación? No. Esto es incorrecto. El intercambio de oxígeno y CO2 en los pulmones asegura la salida del CO2. Sale, se va. Sale el CO2 por ventilación. Muy bien. La respiración celular produce CO2 que es conducido hacia los pulmones por ventilación. La respiración celular produce CO2, sí. Esto es verdadero, pero esto es falso. ¿Por qué? Acá quiere decir que es conducido hacia los pulmones, es conducido, ¿qué debe de decir? Debe decir, es conducido hacia los pulmones, todo lo que hemos puesto en la B, ¿sí o no? Debe de decir, es conducido a los pulmones como carbonato, carbaminohemoglobina. Luego, por hematosis, irá a los pulmones el CO2. Eso debe de decir. La 22 dice, durante la intensa actividad intelectual de un postulante en el examen de admisión, las neuronas metabolizan la glucosa de forma oxidativa. ¿Cuáles son los productos finales de esta actividad? Dice, las neuronas metabolizan ya la glucosa en forma oxidativa. ¿Cuáles son los productos finales de esta actividad? O sea, profesor, las neuronas hacen respiración celular aeróbica, ¿sí? Oxidan la glucosa, sí. Me dicen la clave, la D, ya. A ver, profe, acá está, mira, acá tenemos a la fórmula de la respiración celular aeróbica. Vamos a ponerlo acá. Ahí está, muy bien. Entonces, ¿qué tenemos por acá? Ahí tenemos la fórmula de la respiración celular aeróbica. Ahí está. Listo. Ya, profesor, entonces, ¿qué dice por acá? Pues cuando se metaboliza la glucosa, en presencia de oxígeno y agua, se libera 6 CO2, 12 aguas y energía que equivale a 36 a 38 ATP. Dice, ¿cuáles son los productos? Bueno, profe, acá se nota claramente. Pues, ¿quiénes son los productos? Cuando ocurre eso, bueno, los productos son el CO2, ¿qué más? El agua, ¿y qué más? El ATP. ¿Y dónde está esa clave? Esa clave, profesor, está en la ATP, CO2 y agua, excelente. Entonces la clave viene a ser la agua. Así es. Muy bien. ¿Alguna pregunta que tengan sobre la práctica? La ventilación se da en los pulmones, entre los pulmones y el ambiente. ¿Qué es ventilación? Es cuando el oxígeno entra del ambiente, el aire con oxígeno entra a los pulmones y sale el CO2 de los pulmones al ambiente. Eso es ventilación. Ya, por eso acá, ¿dónde está la ventilación? Por eso acá, pues, ventilación, ¿qué es? Es la inspiración, es el ingreso de aire del ambiente con oxígeno hacia los pulmones. Y esa expiración es la salida del aire de los pulmones hacia el ambiente. Eso es ventilación. ¿Alguna otra pregunta que tengan? ¿Para qué sirve el líquido surfactante? Para tener hinchadito a los alvéolos. Si no hay esa sustancia surfactante, el alvéolo colapsa. Entonces, esta sustancia surfactante que está de color anaranjado mantiene inflado, mantiene hinchadito a los alvéolos y ahí pueda quepar el aire. Así es. Muy bien, Nicole. Liz dice, ¿podría explicar la 2 de la práctica? A ver.
No se ha entendido la 2. Uy, ¿dónde está la 2? Ah, de la tarea. Ah, no, porque esa es tarea. Ya, o sea, con las herramientas que hemos recibido el lunes y hoy día, ustedes pueden hacer la tarea. Ahora, si la siguiente clase no les sale la tarea, pregunten. Por eso yo al inicio de cada clase, y no pueden decir que no. Todas las clases, siempre. Jóvenes, ¿alguna pregunta? ¿Algo que no quede claro? ¿Alguna pregunta sobre el simulacro, sobre la tarea? Para eso es esos 10, 15 minutos que empleamos al inicio de clase. ¿Ya? Todo está bien acá. Todo está bien. Gracias. Bien, Marcos. Dice por acá, listo. La 21, la B. Ah, estamos hablando de la ventilación, respiración e intercambio de gases. ¿Qué dice la B? Dice, la respiración celular produce oxígeno. No, pues ahí ya está mal ya. ¿Qué es lo que hace la respiración celular? Produce CO2. Ah, ya. Claro, hay que tener en cuenta pues que en la respiración celular, lo que ocurre en las células, se necesita oxígeno y se produce, se libera CO2. Así es. Ya, entonces acá dice, la B, la respiración celular produce oxígeno, no, produce CO2. Ahora dice, no, que es conducido hacia los pulmones por ventilación. No, el CO2 es conducido a los pulmones en forma de ion bicarbonato y unido a la hemoglobina. Y luego, ¿qué pasa cuando llega acá? Pues, cuando se ha conducido y llega acá a los pulmones, cerca a los pulmones, ¿qué va a hacer el CO2? Va a ir, pues, hacia los pulmones y va a venir el oxígeno. ¿A eso cómo se llama? Respiración externa o pulmonar, hematosis. A eso se llama intercambio de gases. Por eso acá le hemos puesto, ¿no? Luego va por hematosis a los pulmones. Ya, muy bien. Y después ya viene la ventilación, pues. Así es, por ventilación ya se va el CO2 y viene el oxígeno. Dice, en la última pregunta no hace referencia a nada a lo que es la fermentación. A ver, en la última pregunta. Ya, acá está la última pregunta. De a ver, dice, durante la actividad intelectual de un postulante, las neuronas metabolizan la glucosa de forma oxidativa. ¿Cuáles son los? Pero no, en ninguna parte, en ninguna parte menciona fermentación, ¿ah? Para nada. Además, las neuronas no hacen fermentación. ¿Quiénes hacen fermentación? Las células musculares y los glóbulos rojos. Así es. ¿Puede explicar la nutrición quimiolitótrofa? A ver, la nutrición autótrofa es de dos tipos. Primero, ¿qué es nutrición autótrofa? Es el proceso por el cual estos organismos tienen como fuente de carbono un compuesto inorgánico. Esa es la nutrición autótrofa. ¿Y en qué lo van a convertir? En un compuesto orgánico. Para que hagan eso, necesitan de energía. Si esa energía es la luz, se llama nutrición fotolitótrofa. En cambio, si esta energía que les permite convertir lo inorgánico en orgánico proviene de la oxidación de compuestos inorgánicos, a eso se llama nutrición quimiolitótrofa. Por ejemplo, ¿no? ¿Qué hacen las ferrobacterias? Oxidan el ion ferroso a ion férrico y ahí obtienen su energía. ¿Qué hacen las nitrobacterias? Oxidan el ion nitrito a ion nitrato y ahí obtienen su energía. ¿Qué hacen las sulfobacterias? Oxidan el sulfuro de hidrógeno y ion sulfato y ahí obtienen su energía para convertir lo inorgánico en orgánico. Muy bien, Nicole, dice Yandí, profe, ¿puede repetir las 6? Mi mamá justo me llamó en esa parte. ¿Y qué te dijo tu mamá, Yandí? Cuéntanos, Yandí, ¿qué te dijo tu mamá? Bromita. Broma, Yandí, no. Justo alaba los servicios. Pucha, que... Y hubiera dicho, Yandí, ahorita, mamá, ahorita termino, a las 12 lavo. Uy. Ya, o del desayuno, somos dos, dicen por ahí. Cheryl también se puso a lavar los servicios pensando en literatura, así es. Ya, muy bien, entonces, ¿qué dicen por acá? La pregunta 6. Ah, ya, luego preguntan sobre la sustancia surfactante. A ver, la sustancia surfactante
es lípidos y proteínas. ¿Ya? ¿Por qué está constituido por lípidos y por proteínas? Es de color amarillito. Esa sustancia surfactante lo forma el neumocito 2. ¿Y para qué sirve esa sustancia surfactante? Para evitar que este alveolo se cierre, colapse. Por eso le decía, ¿no? ¿Qué pasa cuando nos dio la COVID-19? Ese virus SARS-CoV-2 destruyó a la célula neumocito 2. Y como no hay neumocito 2, no se forma sustancia surfactante. Entonces el alveolo colapsa, se hace pequeñito. Y además, pues cuando muere este neumocito, libera líquido de su citoplasma y todo se llena de líquido. Eso se llama neumonía, ¿no? Y hay problemas en respirar. Bien, ahora sí, vamos a la pregunta 6. Así es. Dice por acá la pregunta 6. Durante la fosforilación oxidativa, en las crestas mitocondriales se elaboran muchos ATPs por acción de la enzima ATP sintasa. Bien. Por una molécula de glucosa, ¿cuántos ATP se obtendrán como mínimo por acción de esta enzima? Por una glucosa, ya sabemos que se obtiene 36 o 38 ATPs. Así es. Pero de esos 36 o 38 ATPs, 4 se obtienen fuera de la cresta mitocondrial por fosforilación a nivel de sustrato. Ah, ya, profe. Entonces, acá está, miren, ve. O sea, de los 36 o 38, 4 se obtienen fuera de la cresta mitocondrial. 2 se obtienen en la glucólisis en el citosol y los otros 2 se obtienen en la matriz mitocondrial a nivel del ciclo de Krebs. Entonces ahí se obtienen 4. ¿Cuántos se obtienen, cuántos ATP se forman por fosforilación oxidativa? 32 o 34. Ya. Entonces, por fosforilación oxidativa, en la cresta mitocondrial, por acción de la enzima ATP sintetasa, se obtienen 32 o 34 ATP. Como mínimo 32 y como máximo 34. Siempre, hasta dormida literatura, dicen. Muy bien, correcto. Así es, así es. Con la frase del profe, ¿no? Que las naves, que los barcos lleguen a Ítaca, a San Marcos, ¿no? Hablando de San Marcos, ahorita está tomada, ¿no? Nuestra querida universidad. Pucha, que es bueno y malo a la vez, ¿no? Pucha, que es un complot eso, ¿eh? Claro, o sea, los estudiantes sanmarquinos se caracterizan por eso, pues así es, así es, así es. Yo también me acuerdo cuando estudiaba por los años 2008, 2009, había toma, pues. Y no sé si han visto ustedes en San Marcos, en la Venezuela, en esa parte de la puerta 3, puerta 2, solo hay una vía. Es unidireccional. Pero en ese entonces, no me acuerdo el nombre del rector, le vendió, pues no, parte de lo que es San Marcos al alcalde, y querían hacerlo bidireccional. Y es más, justo en la misma esquina donde está en la puerta 2, en la esquina con Venezuela, ahí iban a hacer como un anillo. De tal manera que los carros venían de Venezuela y entraban a la universitaria. ¿Y acaso los estudiantes permitimos eso? Y yo me incluyo ahí. Así es, los estudiantes, y sobre todo, ¿no? Los que están en sociales, pues los que están en física, los de letras, pues ¿acaso se permitió eso? Mira, ¿no? Los alumnos se rebelaron, tomaron, y por más que haya contrato de por medio, que el alcalde, que el rector, que no sé qué joven, nada. Así es, así es. Es bonito estar en San Marcos, ¿no? Tiene esa partecita, aunque ahora ya poco, ¿no? Pero ahora pues pues se la toma. Ojalá que sea no pacífica, que no haya pues sangre, no, que no hayan lesionados, pues, y cosas así, porque todos están en su derecho de protestar. Así es, muy bien. A ver, por ahí dice Angolina, esa era la sustancia surfactante, no me fijé bien, pensé que era otra sustancia diferente. Ya, muy bien. Ya entendí muy bien, Yandí. Dice Gianmarco, profe, me retiro. Ya, nos despedimos y con los que desean nos quedamos 5 o 10 minutos, ¿ya? Chao, Gianmarco, nos vemos. Cuídense mucho. Buenas tardes. Permiso, nos vemos. No, permiso, no, todavía yo me quedo. Chao, Gianmarco, nos vemos. Chao, Nicole, nos vemos. Chao, Alondra. Estudien, por favor. Chao, Paz. Chao, Cheryl, nos vemos. Nos vemos. Chao, Isabel. Chao, Angeli, nos vemos.